En el silencio espeso de la abadía de Corbie, cuando la noche parecía detener el tiempo y el mundo exterior quedaba sepultado bajo la oscuridad, nació una inquietud que no se apagaría jamás. Ansgario, todavía muy joven, caminaba por los claustros de piedra como alguien que no pertenecía del todo a ese lugar. Las oraciones se repetían, los salmos se elevaban, las campanas marcaban las horas. Pero dentro de él había un rumor distinto, una voz interior que no encontraba descanso. Los cronistas antiguos relatan que, desde la infancia, su espíritu parecía demasiado grande para los muros del monasterio. No era rebeldía, era un llamado profundo, silencioso, insistente, que se manifestaba más en momentos de recogimiento que en palabras. Mientras los otros monjes buscaban la paz en la rutina, Ansgario sentía que la verdadera paz estaba en algún lugar distante, desconocido, casi prohibido al corazón humano. Ese llamado comenzó a revelarse a través de experiencias espirituales intensas. Las tradiciones narran que, aún joven, Ansgario tuvo sueños y visiones marcantes, en las cuales le eran mostradas tierras cubiertas por hielo, pueblos envueltos en sombras espirituales y un sufrimiento que no se expresaba apenas por la violencia, sino por la ausencia de sentido. Eran regiones que pocos osaban imaginar como campos de evangelización. El norte de Europa era visto como el fin del mundo civilizado, habitado por hombres rudos, devotos de antiguos dioses y resistentes a cualquier mensaje extranjero. Para muchos eran tierras condenadas a la brutalidad eterna. Para Ansgario se tornaron el centro de una misión que aún no tenía nombre, pero ya quemaba dentro de él como fuego oculto. El origen de ese impulso no estaba en ambición personal ni en deseo de reconocimiento. Ansgario no soñaba con títulos ni con autoridad ni con gloria. Por el contrario, su temperamento era marcado por la humildad y por la obediencia. Sin embargo, cuanto más se profundizaba en la vida monástica, más comprendía que su camino no sería estático. La lectura de las Escrituras, especialmente los relatos apostólicos, no lo tranquilizaba, lo inquietaba. Él se veía reflejado en los apóstoles que dejaron todo para seguir un llamado incierto, enfrentando peligros, incomprensiones y fracasos. Aquellos textos no le parecían historias del pasado, sino invitaciones vivas, direccionadas directamente a su conciencia. El contexto histórico en que Ansgario creció intensificaba aún más ese sentimiento. La Europa del siglo IX era marcada por inestabilidad política, invasiones, guerras y un cristianismo que aún buscaba consolidar sus fronteras espirituales. Mientras el sur y el centro del continente ya estaban profundamente cristianizados, el norte permanecía casi intacto, dominado por tradiciones paganas profundamente enraizadas. Misioneros raramente retornaban de esas regiones y cuando retornaban, traían relatos de persecuciones, destrucción y muerte. El simple hecho de pensar en esas tierras provocaba temor hasta en los más experimentados religiosos. Pero lo que para muchos era motivo de miedo, para Ansgario se tornaba confirmación interior de que allí estaba el campo que nadie quería, pero que alguien necesitaba amar. Dentro del monasterio, Ansgario se destacaba por la disciplina rigurosa y por la profunda vida interior. Ayunaba con frecuencia, dedicaba largas horas a la oración silenciosa y buscaba comprender, en cada gesto cotidiano, la voluntad de Dios. Sus superiores percibían en él algo diferente, una seriedad que ultrapasaba su edad, una compasión que se manifestaba especialmente en relación a los pobres y enfermos. No era un místico distante de la realidad, sino alguien que unía contemplación y acción, silencio e inquietud. Aún así, pocos imaginaban que aquel joven francino cargaba en el corazón un proyecto espiritual que atravesaría mares y siglos. El llamado que nacía en el silencio no se manifestaba de forma repentina, sino como un susurro constante que se tornaba imposible de ignorar. Ansgario sentía que su vida no le pertenecía completamente. Cada vez que observaba el mapa rudimentario del mundo conocido, sus ojos se fijaban en el norte, como si allí estuviera escrita su historia futura. Él sabía que responder a ese llamado
significaría abandonar la seguridad del monasterio, la protección de la comunidad y la previsibilidad de la vida religiosa establecida. Sabía también que probablemente enfrentaría rechazo, soledad y tal vez la muerte. Aún así había en él una certeza más fuerte que el miedo, la de que una vida vivida sin fidelidad al llamado interior sería una vida incompleta. Las fuentes históricas relatan que Ansgario solía reflexionar profundamente sobre el sentido del sacrificio. Para él, seguir a Cristo no significaba buscar confort espiritual, sino participar activamente del sufrimiento humano. Esa comprensión moldeó su carácter desde temprano. Él no idealizaba la misión como una jornada heroica, sino como un camino de renuncia continua. El silencio del monasterio fue, paradójicamente, el lugar donde aprendió a escuchar el clamor de pueblos que nunca había visto. Allí, entre paredes frías y cánticos antiguos, su corazón fue siendo preparado para enfrentar el frío real, el desprecio y la hostilidad de las tierras nórdicas. El llamado que nacía en el silencio también fue un proceso de purificación interior. Ansgario necesitó confrontar sus propios límites, sus miedos más profundos y sus dudas. Hubo momentos en que cuestionó si aquello no pasaba de ilusión, fruto de exceso de fervor juvenil. Pero cuanto más intentaba silenciar esa voz, más ella se fortalecía. No era un impulso emocional, sino una convicción que resistía al tiempo y a la reflexión. Sus maestros espirituales percibieron esto y poco a poco comenzaron a ver en él un instrumento preparado para algo mayor, aunque peligroso e incierto. Este capítulo inicial de la vida de San Ansgario no es marcado por grandes viajes ni por confrontaciones visibles, sino por una batalla interior silenciosa, profunda y decisiva. Fue en ese período que se forjó el apóstol de la Escandinavia. Antes de enfrentar mares revueltos y pueblos hostiles, él necesitó atravesar el desierto interior de la obediencia y de la renuncia. El silencio que moldeó su llamado no fue vacío, sino lleno de significado, cargado de una promesa que aún no se revelaba plenamente, pero que ya exigía todo de él. Antes de comenzarmos esta jornada, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de San Ansgario? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros? ¿Has recibido alguna bendición de San Ansgario? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Rumbo a lo desconocido, contra el miedo y la oscuridad. Cuando llegó el momento de partir, el silencio que había formado a Ansgario se transformó en un peso concreto sobre sus hombros. Ya no se trataba de visiones interiores ni de intuiciones espirituales, sino de una decisión que implicaba abandonar todo lo conocido. El camino hacia el norte no era apenas una ruta geográfica, era una travesía hacia lo imprevisible. Los relatos que circulaban entre clérigos y mercaderes describían aquellas tierras como dominios del caos, donde el frío cortaba la piel, los mares engullían embarcaciones y los hombres vivían según códigos que despreciaban la compasión. Aún así, Ansgario avanzó. Cada paso fuera del abrigo monástico representaba una ruptura definitiva con la seguridad. No había certezas, apenas la convicción de que retroceder sería una traición silenciosa al llamado que lo consumía por dentro. El viaje hacia las regiones septentrionales fue marcado desde el inicio por la dureza. Los caminos eran inseguros, los navíos frágiles, y la amenaza constante de piratas y tempestades hacía que cada travesía pareciera un acto de entrega absoluta. Ansgario no viajaba como conquistador ni como emisario de poder político. Partía casi desarmado, sostenido apenas por la fe y por una misión que pocos comprendían. En los puertos, era observado con desconfianza, como alguien que caminaba voluntariamente hacia la oscuridad. Muchos lo consideraban imprudente, otros simplemente loco. Pero en su interior, el miedo no desaparecía, era enfrentado. Ansgario no negaba el temor, lo atravesaba, consciente de que la valentía verdadera no nace de la ausencia del miedo, sino de la decisión de no rendirse a él.
Al llegar a las primeras tierras danesas, el choque cultural se hizo inmediato. Los templos cristianos eran inexistentes, y los lugares de culto estaban dedicados a divinidades antiguas, ligadas a guerra, a fertilidad y a muerte. El sonido del metal, de los rituales paganos y de las historias de sacrificios humanos creaba una atmósfera densa, casi opresiva. Ansgario comprendió que no estaba solo ante un desafío religioso, sino ante un universo simbólico completamente distinto. Cada palabra que pronunciaba era escuchada como algo extraño, ajeno, potencialmente peligroso. Aún así, eligió no responder con confrontación. Su presencia era serena, casi silenciosa, y esa quietud contrastaba profundamente con la brutalidad del entorno. Las primeras tentativas de predicación fueron marcadas por el fracaso visible. Pocos escuchaban, y aquellos que escuchaban lo hacían más por curiosidad que por convicción. Ansgario fue rechazado, ridiculizado y en ocasiones amenazado. Las pequeñas comunidades que intentaba formar se deshacían rápidamente, presionadas por líderes locales y por el temor a romper con las tradiciones ancestrales. Cada derrota podría haber sido el final. Sin embargo, para Ansgario, cada rechazo funcionaba como una purificación interior. Él comenzaba a comprender que su misión no era triunfar según los criterios humanos, sino permanecer. Permanecer en medio de la incomprensión, permanecer cuando todo parecía inútil, permanecer incluso cuando su presencia parecía no producir frutos visibles. El miedo, lejos de desaparecer, se tornó una presencia constante. Miedo a la violencia, miedo al frío extremo, miedo al aislamiento absoluto. En más de una ocasión, Ansgario se encontró solo, rodeado por personas que no compartían su lengua, su fe ni su visión del mundo. Las noches eran largas y silenciosas, y el invierno parecía interminable. En esos momentos, la oscuridad no era apenas externa, se infiltraba en el alma, provocando dudas profundas. ¿Había interpretado correctamente el llamado? ¿Tenía sentido continuar cuando todo indicaba fracaso? Es en este punto que la grandeza de Ansgario se revela. Él no huía de esas preguntas. Permitía que ellas se coraran dentro de sí, y aún así, escogía seguir adelante. El viaje rumbo a lo desconocido también fue marcado por encuentros inesperados. Mercadores, esclavos libertos, viajantes curiosos, algunos pocos se aproximaban, atraídos no por discursos, sino por la coherencia de su vida. Ansgario no imponía su fe. Él la encarnaba. Compartía alimento, cuidaba de enfermos, ofrecía abrigo cuando podía. Esos gestos simples, casi invisibles, comenzaron a romper lentamente la barrera de la hostilidad. En un mundo regido por la fuerza, la misericordia causaba extrañamiento. Y ese extrañamiento abría pequeñas grietas por donde el mensaje cristiano comenzaba a infiltrarse, de forma discreta, pero profunda. La oscuridad que Ansgario enfrentaba no era apenas espiritual o cultural, sino también política. Las alianzas en el norte eran inestables, los líderes cambiaban rápidamente, y cualquier protección concedida a un misionero podía desaparecer de un día para otro. Iglesias improvisadas eran destruidas, objetos litúrgicos confiscados y comunidades nacientes dispersadas. Cada reconstrucción exigía una coraje renovada. Ansgario comenzó a comprender que su misión no se sustentaría en estructuras sólidas, sino en una fidelidad que sobreviviera a la ruina. El fracaso constante dejó de ser un obstáculo y pasó a ser parte del camino. Rumbo a lo desconocido, Ansgario aprendió que la verdadera oscuridad no está apenas en la ausencia de fe, sino en la indiferencia ante el sufrimiento humano. Él testimonió injusticias, violencia y desigualdades profundas, y percibió que su misión ultrapasaba la conversión religiosa. Era también un llamado a la dignidad humana, a la compasión en un mundo endurecido por la guerra y por el miedo. Esa comprensión amplió su visión y profundizó aún más su compromiso. Él no estaba allí para imponer un sistema de creencias, sino para testimoniar una forma diferente de existir. Este periodo de la vida de Ansgario fue una travesía constante entre el miedo y la esperanza, entre la luz interior que lo impulsaba
y la oscuridad exterior que parecía engullirlo. Cada paso adelante exigía una renuncia mayor, y cada renuncia profundizaba su identidad como misionero. Lo desconocido dejó de ser apenas un destino y se tornó un estado permanente de vida. Y fue exactamente en ese estado de vulnerabilidad continua que Ansgario comenzó a transformarse, no apenas en un predicador del norte, sino en un símbolo silencioso de resistencia espiritual frente al caos. La cruz en medio de los dioses del norte. En las tierras del norte, donde los bosques parecían no tener fin y el cielo se confundía con el mar gris, la presencia de Ansgario se volvió una imagen profundamente desconcertante. Allí donde se alzaban altares dedicados a Odín, Thor y Frey, apareció la cruz, frágil, silenciosa, aparentemente fuera de lugar. No llegó escoltada por ejércitos ni acompañada de decretos imperiales. Llegó sostenida por un hombre solo, desgastado por los viajes, con el rostro marcado por el frío y los ojos encendidos por una convicción que no se dejaba apagar. Ansgario comprendió muy pronto que no estaba luchando contra personas, sino contra sistemas de sentido que habían gobernado aquellas sociedades durante siglos. Cada gesto suyo era observado como una provocación involuntaria, cada palabra como una amenaza al orden antiguo. En Birka, uno de los centros comerciales más importantes de Suecia, el choque entre mundos se hizo especialmente intenso. Mercaderes de distintas regiones se reunían allí, trayendo consigo no solo mercancías, sino también creencias, rumores y tensiones. Fue en ese escenario que Ansgario intentó establecer una pequeña comunidad cristiana. No había templos, apenas espacios improvisados, hogares humildes donde algunas pocas personas se reunían en secreto. La cruz no se exhibía abiertamente, era compartida en susurros, protegida por la noche. En una cultura donde la fuerza definía el honor, el mensaje de un Dios crucificado parecía incomprensible, incluso ofensivo. ¿Cómo adorar a un Dios que había muerto derrotado? Esa pregunta resonaba como un muro infranqueable ante la predicación cristiana. Los líderes locales miraban a Ansgario con creciente desconfianza, no porque incitara a la violencia, sino precisamente porque no lo hacía. Su mensaje no convocaba a la guerra, sino a la renuncia del odio. No prometía gloria en batalla, sino salvación a través del amor y del sacrificio. Esa inversión de valores resultaba peligrosa. La cruz desafiaba directamente la lógica del poder que sustentaba a los dioses del norte. Allí donde el martillo simbolizaba fuerza, la cruz simbolizaba entrega. Allí donde la venganza era virtud, el perdón surgía como escándalo. Ansgario sabía que ese contraste era inevitable y aceptó vivir bajo la sombra constante de la amenaza. Hubo momentos en que la violencia se volvió explícita. Comunidades cristianas nacientes fueron atacadas, dispersadas, obligadas a abandonar sus hogares. Algunos conversos renegaron de la fe por miedo, otros desaparecieron sin dejar rastro. Ansgario presenció estas pérdidas con profundo dolor, pero sin amargura. Entendía que cada persona enfrentaba un costo real al aceptar la cruz en medio de los dioses del norte. No juzgaba a los que retrocedían, lloraba por ellos en silencio. Para él, la misión no consistía en exigir heroísmo, sino en acompañar la fragilidad humana en un contexto brutal. Su liderazgo se manifestó no en discursos inflamados, sino en una presencia constante, fiel incluso cuando todo parecía derrumbarse. La cruz también se manifestó a través del sufrimiento personal de Ansgario. El clima extremo debilitaba su cuerpo, las largas jornadas de ayuno lo consumían, y la inseguridad permanente lo mantenía en estado de alerta. Sin embargo, era en esa vulnerabilidad donde su testimonio ganaba fuerza. Los pueblos del norte respetaban la resistencia, y aunque no comprendían su fe, no podían ignorar su perseverancia. Veían a un hombre que no huía, que no se defendía con violencia, que no buscaba beneficio propio. Esa coherencia silenciosa empezó a generar preguntas, y las preguntas, lentamente, abrían espacio para el diálogo. Ansgario no intentó destruir los símbolos paganos ni ridiculizar las creencias locales. Sabía que hacerlo solo reforzaría la hostilidad. Su estrategia era otra: mostrar, a través de su vida,
una alternativa. Mientras los rituales exigían sacrificios para apaciguar a los dioses, él hablaba de un Dios que se ofrecía a sí mismo. Mientras los mitos celebraban la muerte heroica en combate, él anunciaba una vida eterna fundada en la misericordia. Ese mensaje, tan radical cuanto silencioso, comenzó a ecoar en corazones cansados de un mundo regido por la violencia. Algunos líderes comenzaron a tolerar su presencia, no por conversión, sino por pragmatismo. El comercio dependía de estabilidad, y Ansgario, con su postura pacífica, no provocaba revueltas. Esa tolerancia frágil permitió que pequeñas comunidades sobrevivieran por algún tiempo, pero la amenaza nunca desaparecía. Cualquier cambio político, cualquier conflicto interno, podía transformar al misionero en chivo expiatorio. Ansgario vivió en ese umbral constante entre aceptación provisoria y expulsión inminente. La cruz para él no era apenas un símbolo espiritual, sino una condición de existencia. En el corazón de esa tensión, Ansgario desarrolló una comprensión profunda de la misión cristiana. Él percibió que el Evangelio no se impone como conquista territorial, sino se infiltra como fermento. No exige destrucción inmediata de lo antiguo, sino provoca transformación gradual. Esa visión lo alejó de cualquier ilusión de éxito rápido. Cada persona que se aproximaba a la fe era acogida con paciencia, sin prisa, sin promesas fáciles. Él sabía que aceptar la cruz en medio de los dioses del norte significaba vivir permanentemente en conflicto interior y social. Y exactamente por eso, la decisión necesitaba ser libre. La cruz comenzó a adquirir lentamente un nuevo significado en aquel contexto, no más apenas un símbolo extraño, sino un signo de resistencia silenciosa. Para algunos pocos, se tornó un refugio espiritual en medio de la inestabilidad del mundo. Esos primeros cristianos del norte no eran mayoría, ni influyentes, pero cargaban una fe profundamente enraizada en la experiencia del sufrimiento compartido. Ansgario caminaba al lado de ellos, no como un líder distante, sino como alguien que compartía los mismos riesgos. Su autoridad nacía de la comunión en el peligro, no de la posición jerárquica. Así, la cruz permaneció erguida, no en los palacios ni en las plazas, sino en los corazones de aquellos que osaron creer en algo diferente. En medio de los dioses del norte, ella no brilló como triunfo, sino como escándalo y misterio. Y Ansgari, o sosteniendo ese signo con la propia vida, se tornó él mismo un puente frágil entre dos mundos irreconciliables a primera vista, pero silenciosamente conectados por una fe que se rehusaba a desaparecer. Obispo sin trono, pastor sin seguridad. Cuando Ansgario fue nombrado obispo de Hamburgo, el título no le trajo estabilidad ni honor visible, sino una carga aún más pesada. Hamburgo no era una sede episcopal consolidada, sino una frontera frágil entre la cristiandad y un mundo constantemente sacudido por la violencia. Ser obispo allí significaba vivir bajo amenaza permanente, gobernar sobre ruinas y sostener la fe en medio de la incertidumbre. Ansgario aceptó la misión consciente de que no recibiría un trono, ni una ciudad protegida por murallas seguras, sino una responsabilidad marcada por el riesgo continuo. Desde el inicio, comprendió que su episcopado sería un ejercicio constante de renuncia, más cercano al martirio silencioso que al prestigio eclesiástico. La diócesis de Hamburgo nació en un contexto político extremadamente inestable. El imperio carolingio, que inicialmente había apoyado la evangelización del norte, comenzaba a fragmentarse, y con ello se debilitaban las estructuras de protección. Las incursiones vikingas se intensificaban, y las ciudades costeras se convertían en blancos fáciles para saqueos y destrucción. Hamburgo fue atacada con violencia, sus iglesias incendiadas, sus archivos destruidos, su población dispersada. Lo que Ansgario había comenzado a construir con enorme esfuerzo se desmoronó en cuestión de días. Para muchos, aquello habría sido el final definitivo. Para él, fue apenas una nueva etapa de despojo. Tras la destrucción de Hamburgo, Ansgario se encontró prácticamente sin sede, sin recursos y sin garantías. Su condición de obispo se volvió casi simbólica, pues no tenía un territorio seguro desde donde ejercer su autoridad. Sin embargo,
Fue en esa precariedad extrema donde su identidad pastoral se manifestó con mayor claridad. Ansgario no buscó refugio en regiones más seguras ni abandonó su compromiso con el norte. En lugar de eso, aceptó la unión de las sedes de Hamburgo y Bremen, intentando reconstruir desde las ruinas una base mínima para continuar la misión. Bremen tampoco ofrecía seguridad plena, pero permitía cierta reorganización, aunque siempre bajo la sombra de nuevas amenazas. Como pastor, Ansgario no se limitaba a administrar estructuras eclesiásticas. Viajaba incansablemente, visitando comunidades dispersas, animando a los pocos cristianos que sobrevivían en regiones hostiles. Sus viajes eran lentos, peligrosos, marcados por caminos precarios y climas extremos. Muchas veces dormía en casas humildes o al aire libre, compartiendo las mismas condiciones de vida que su pueblo. No gobernaba desde la distancia, caminaba junto a los suyos. Esa cercanía fortalecía vínculos profundos, basados no en la autoridad formal, sino en la confianza nacida del sufrimiento compartido. Ansgario también enfrentó grandes dificultades internas dentro de la propia iglesia. No todos comprendían su insistencia en invertir recursos en misiones que parecían fracasar constantemente. Algunos líderes eclesiásticos consideraban imprudente seguir destinando hombres y bienes a una región tan inestable. La presión para abandonar el norte y concentrar esfuerzos en áreas más seguras era real y constante. Ansgario, sin embargo, se mantenía firme. Él creía que la fidelidad a la misión no podría ser condicionada al éxito visible. Esa postura, muchas veces incomprendida, lo aisló inclusive entre sus pares, profundizando aún más su soledad. La inseguridad material era acompañada por una pobreza asumida. Ansgario distribuía prácticamente todo lo que recibía a los pobres, a los refugiados y a las comunidades destruidas por las invasiones. Rechazaba cualquier forma de lujo y vivía de manera extremadamente simple. Esa opción no era apenas ascética, sino pastoral. Él creía que un obispo que predicaba el desapego necesitaba encarnar esa enseñanza en la propia vida. En un mundo donde la fuerza y la riqueza definían el poder, su pobreza se tornaba un testimonio silencioso y perturbador. A pesar de las pérdidas constantes, Ansgario nunca abandonó el proyecto misionero. Continuó enviando predicadores al norte, sosteniendo pequeñas comunidades cristianas en Dinamarca y en Suecia. Muchas de esas misiones fallaban, otras sobrevivían por algún tiempo. Pocas dejaban señales duraderas. Aún así, él persistía. Cada tentativa representaba una renovación de la esperanza, aun cuando los resultados parecían mínimos. Para Ansgario, la misión no era una estrategia a ser evaluada por resultados inmediatos, sino un acto continuo de fidelidad. El peso psicológico de esa vida insegura era inmenso. Ansgario cargaba el dolor de ver su trabajo destruido repetidas veces, de perder colaboradores, de asistir a la fragilidad de las comunidades que amaba. Sin embargo, él no se entregaba a la desesperación. Su espiritualidad era profundamente marcada por la confianza en un Dios que actúa en lo oculto, aun cuando todo parece perdido. Esa fe le permitía recomenzar continuamente, sin endurecer el corazón ni ceder a la amargura. Como obispo sin trono y pastor sin seguridad, Ansgario redefinió el significado del liderazgo cristiano. Él demostró que la autoridad espiritual no depende de poder político ni de estabilidad institucional, sino de la capacidad de permanecer fiel en medio del caos. Su vida episcopal fue un testimonio constante de que la Iglesia puede sobrevivir, aun cuando sus estructuras son destruidas, desde que haya pastores dispuestos a cargar el peso de la misión hasta el fin. El fracaso que esconde la victoria. A medida que los años avanzaban, la vida de Ansgario comenzó a adquirir a los ojos humanos la apariencia de un fracaso persistente. Las comunidades cristianas en el norte seguían siendo pequeñas, frágiles, constantemente amenazadas. Las iglesias levantadas con tanto esfuerzo eran destruidas, los conversos retrocedían por miedo, y las rutas misioneras parecían cerrarse una y otra vez. Para muchos observadores de su tiempo, el balance era desalentador. Décadas de trabajo, incontables sacrificios y apenas unos pocos frutos visibles.
Sin embargo, Ansgario no interpretaba su historia a partir de lo que se podía contar o medir. Él sabía que existían victorias que no se revelan en vida, y que la verdadera fecundidad de una misión a menudo permanece oculta durante generaciones. El sentimiento de fracaso no era ajeno a su corazón. Ansgario no vivía en una ilusión espiritual que lo protegiera del dolor. Al contrario, sentía profundamente cada retroceso, cada comunidad dispersada, cada cristiano que renegaba de la fe por temor a represalias, era una herida abierta. Las fuentes relatan que lloraba en la oración, no por sí mismo, sino por aquellos a quienes había amado y acompañado. Estas lágrimas silenciosas formaban parte de su entrega. Lejos de endurecerlo, el sufrimiento lo volvió más compasivo, más paciente, más consciente de la fragilidad humana. En ese proceso, Ansgario comenzó a comprender que su misión no consistía en construir una iglesia triunfante, sino en permanecer fiel incluso cuando la iglesia parecía desaparecer ante sus ojos. Desde una perspectiva política y eclesiástica, sus esfuerzos parecían poco estratégicos. Los reinos escandinavos seguían profundamente ligados a sus tradiciones paganas, y las alianzas que permitían cierta tolerancia hacia el cristianismo eran inestables y temporales. Un cambio de líder bastaba para que todo se derrumbara. Ansgario veía cómo los avances logrados durante años podían perderse en cuestión de semanas. Esta realidad podría haber generado amargura o cinismo. Sin embargo, en él produjo una transformación interior más profunda, la renuncia definitiva a la lógica del éxito. Ansgario dejó de esperar resultados inmediatos y comenzó a entender su vida como una siembra que no le correspondería cosechar. El aparente fracaso también se manifestaba en su propia debilidad física. El desgaste de los viajes, las enfermedades recurrentes, el frío extremo y la pobreza minaron su salud. A medida que su cuerpo se debilitaba, su capacidad de acción se reducía. Ya no podía viajar con la misma intensidad ni sostener personalmente cada misión. Para un hombre que había vivido en movimiento constante, esta limitación fue particularmente dolorosa. Sin embargo, incluso en esa fragilidad, Ansgario encontró un nuevo modo de servir. Su presencia, aunque menos visible, se volvió más profunda. Aconsejaba, animaba, sostenía espiritualmente a quienes continuaban la misión, consciente de que su tiempo activo se acercaba al final. El fracaso, visto desde fuera, ocultaba una victoria silenciosa que comenzaba a gestarse. Las rutas abiertas por Ansgario no desaparecieron, aunque quedaran desiertas por momentos. Los contactos establecidos, los idiomas aprendidos, el conocimiento profundo de las culturas nórdicas, todo eso permanecía como un legado invisible. Los pocos cristianos que perseveraron lo hicieron con una fe probada por la persecución, una fe que no dependía de protección externa. Esas pequeñas comunidades, aunque frágiles, se convirtieron en núcleos de resistencia espiritual que sobrevivieron al paso del tiempo. Ansgario comprendía que una fe nacida en la adversidad, aunque minoritaria, posee una fuerza que ninguna imposición puede generar. La victoria escondida también se manifestaba en la transformación interior del propio Ansgario. Al renunciar a la expectativa de éxito visible, su fe se purificó. Ya no trabajaba movido por la esperanza de ver resultados, sino por la certeza de estar cumpliendo una vocación. Esta libertad interior le otorgó una paz profunda, no exenta de dolor, pero sólida. El fracaso dejó de ser una amenaza y se convirtió en parte integrante de su camino espiritual. En lugar de preguntarse por qué no veía frutos, comenzó a preguntarse si estaba siendo fiel hasta el final. Esa pregunta orientó sus últimos años con una claridad serena. Históricamente, sabemos que el cristianismo se consolidó en Escandinavia solo varias décadas después de la muerte de Ansgario. Reyes como Harald Bluetooth y Olaf Tryggvason abrazaron la fe cristiana, impulsando transformaciones profundas en la región. Aunque Ansgario no fue testigo de estos acontecimientos, su influencia fue decisiva. Las primeras semillas, los primeros contactos, la primera presencia cristiana organizada en el norte fueron obra suya.
Sin su perseverancia inicial, la expansión posterior habría sido mucho más difícil. Esta perspectiva histórica revela con claridad que el aparente fracaso de Ansgario era en realidad el fundamento silencioso de una victoria futura. El fracaso que escondía la victoria también se expresó en la forma como Ansgario fue recordado por quienes lo conocieron, no como un líder poderoso ni como un estratega brillante, sino como un hombre fiel, humilde e incansable. Su autoridad moral no se basaba en conquistas, sino en coherencia. Esa coherencia se convirtió en referencia para generaciones posteriores de misioneros que enfrentaron contextos igualmente hostiles. Ansgario mostró que el valor de una vida no se mide por los resultados visibles, sino por la profundidad de la entrega. En los últimos años, mientras su cuerpo se debilitaba, Ansgario continuaba rezando por aquellas tierras que tanto había amado. El norte, que para muchos era apenas una frontera inhóspita, para él se había convertido en un hogar espiritual. Incluso sin ver la cosecha, sabía que su vida no había sido en vano. El fracaso aparente escondía una victoria que no le pertenecería personalmente, pero que se revelaría en el tiempo cierto. Y fue en esa certeza silenciosa que Ansgario encontró la fuerza para continuar, hasta el fin, fiel al llamado que un día naciera en el silencio. El apóstol de la Escandinavia y el mensaje para hoy. Cuando Ansgario se acercaba al final de su vida, el mundo exterior apenas percibía la magnitud de lo que había sido sembrado. Para muchos contemporáneos, seguía siendo un obispo de fronteras inestables, un misionero que había gastado su vida en tierras que parecían resistir cualquier transformación duradera. Sin embargo, en el silencio de sus últimos años, comenzaba a revelarse una verdad más profunda. Ansgario ya no pertenecía solo a su tiempo. Su figura había trascendido la experiencia individual y se había convertido en un signo. El apóstol de la Escandinavia no lo fue por conquistas visibles, sino porque encarnó de forma radical el sentido mismo de la misión cristiana, permanecer fiel aun cuando el sentido parece oculto. La muerte de Ansgario, ocurrida en el año 865, no estuvo rodeada de triunfos ni de reconocimientos públicos. No hubo multitudes convertidas ni reinos oficialmente cristianos que celebraran su legado. Y sin embargo, su nombre no se apagó. Al contrario, comenzó a circular como referencia viva entre aquellos que continuaban la obra misionera en el norte. Los caminos que él había abierto siguieron siendo transitados, incluso cuando parecían abandonados. Sus esfuerzos habían creado un lenguaje, una memoria espiritual, una primera familiaridad con el cristianismo en regiones donde antes solo había extrañeza. Esa continuidad invisible fue lo que, con el tiempo, permitió que la fe cristiana encontrara raíces más profundas. Ansgario fue llamado apóstol de la Escandinavia no porque dominara esos territorios, sino porque los amó sin condiciones. Su relación con el norte no fue estratégica, sino existencial. Él conoció el frío, la soledad, el miedo y el rechazo no como conceptos, sino como experiencias concretas, y aún así permaneció. Ese permanecer dio a su misión una autoridad singular. No hablaba de lejos, hablaba desde dentro. No anunciaba una esperanza abstracta, testimoniaba una esperanza vivida en el límite de la fragilidad humana. Por eso, su memoria no fue apagada por el tiempo, sino fortalecida por él. El mensaje que emerge de su vida no se limita al contexto religioso del siglo IX. Ella atraviesa los siglos porque toca un punto universal de la experiencia humana, el conflicto entre fidelidad y resultado. Ansgario vivió en un mundo que, así como el actual, valorizaba la fuerza, la victoria visible y la expansión del poder. Su vida, empero, fue una contranarrativa. Él demostró que existen vocaciones que no se confirman por aplausos ni por estadísticas, sino por coherencia interior. Ese mensaje se torna aún más impactante cuando percibimos que fue exactamente esa coherencia que garantizó la eficacia futura de su misión. La Escandinavia cristiana que surgiría en los siglos siguientes no nació de una ruptura violenta con el pasado, sino de un proceso lento de transformación cultural. Reyes,
líderes y pueblos que más tarde abrazaron el cristianismo, lo hicieron en un terreno ya preparado, aunque de forma imperceptible. Las ideas que Ansgario introdujo, los gestos de misericordia que realizó, la imagen de un Dios que se aproxima del sufrimiento humano. Todo eso permaneció en la memoria colectiva, aun cuando parecía olvidado. Su obra no fue un evento, sino un fundamento. Llamar a Ansgario de apóstol es reconocer que su vida asumió la lógica de la semilla. Él aceptó ser enterrado en el anonimato para que otros cosecharan en el futuro. Esa lógica contrasta profundamente con la ansiedad humana por reconocimiento inmediato. En su espiritualidad, Ansgario comprendió que el tiempo de Dios no coincide con el tiempo humano. Esa comprensión le dio libertad. Él pudo trabajar sin exigir recompensa, amar sin garantía de respuesta, permanecer sin la promesa de éxito. Esa libertad interior es una de las marcas más poderosas de su legado. El mensaje de Ansgario para hoy emerge exactamente de esa tensión entre lo visible y lo invisible. Vivimos en una era marcada por la urgencia, por la necesidad de resultados rápidos y por la constante exposición pública. En ese contexto, la vida de Ansgario suena casi escandalosa. Él dedicó décadas a una misión que parecía no avanzar, persistió en medio de pérdidas constantes y murió sin ver el cumplimiento pleno de su obra. Y aún así, su vida fue profundamente fecunda. Esa fecundidad silenciosa cuestiona los criterios con los cuales se evalúan vidas, proyectos y vocaciones. Ansgario también deja un mensaje profundo sobre el sentido de la presencia. Él no transformó el norte por discursos brillantes, sino por estar allí. Su simple permanencia en contextos hostiles fue por sí sola un anuncio. En un mundo que valoriza la eficacia y la performance, su vida recuerda que la presencia fiel puede ser más transformadora que la acción espectacular. Estar, permanecer, acompañar, esos verbos definen su misión más que conquistar o convencer. Al ser recordado como apóstol de la Escandinavia, Ansgario se torna símbolo de una espiritualidad que no depende de circunstancias favorables. Su fe no fue sustentada por estructuras sólidas, sino por una confianza radical en un sentido que ultrapasaba su propia comprensión. Él caminó sin mapas claros, atravesó noches interiores profundas y continuó aun cuando todo parecía contradecir su misión. Esa capacidad de seguir sin garantías es tal vez el aspecto más inquietante de su herencia espiritual. La historia de Ansgario revela que existen vidas llamadas a ser puentes entre culturas, entre tiempos, entre mundos que aparentemente no se comunican. Él fue un puente frágil, muchas veces casi invisible, pero esencial. Sin puentes no hay pasaje. Sin pasaje no hay encuentro. Y fue exactamente el encuentro entre el cristianismo y los pueblos del norte que él tornó posible. Aún sin controlar el desenlace, él garantizó que el diálogo existiera. Así, el apóstol de la Escandinavia permanece como una figura que desafía cualquier lectura superficial de la historia. Su vida no puede ser comprendida apenas por los resultados inmediatos, ni juzgada por los criterios de éxito de su tiempo. Ella exige una lectura más profunda, atenta a lo que se construye en el silencio, a aquello que crece lentamente, lejos de las miradas. Ansgario vivió fiel a un llamado que nunca prometió facilidades, y exactamente por eso su memoria atravesó los siglos como testimonio de una fe que no depende de victorias visibles para ser verdadera. Tras su muerte en 865, su presencia no se disolvió en el tiempo, sino pasó a habitar ciudades, calendarios litúrgicos, tradiciones locales y narrativas cargadas de misterio. Hamburgo y Bremen se tornaron los primeros lugares donde su memoria fue preservada con especial reverencia. En Bremen, donde sus restos mortales fueron venerados por siglos, Ansgario pasó a ser recordado no apenas como obispo, sino como padre espiritual de una iglesia nacida entre ruinas. Allí, la catedral se tornó un punto de memoria viva, asociando su nombre a la perseverancia en medio de la destrucción. En Hamburgo, ciudad tantas veces devastada por invasiones, Ansgario fue recordado como símbolo de reconstrucción espiritual.
alguien que jamás abandonó su rebaño, aun cuando no había paredes ni protección. Con el pasar del tiempo, su veneración ultrapasó las fronteras germánicas y se esparció por la Escandinavia. En Dinamarca y en Suecia, especialmente en regiones asociadas a las primeras misiones cristianas, el nombre de San Ansgario comenzó a surgir en crónicas, iglesias y tradiciones locales. Birka, antiguo centro comercial sueco, donde él intentó establecer una comunidad cristiana, pasó a ser recordada como uno de los lugares fundacionales de la fe en el norte. Aun cuando no había estructuras cristianas permanentes, la memoria de su pasaje permaneció asociada a la primera semilla lanzada en suelo hostil. En tierras donde los dioses antiguos habían dominado por siglos, el nombre de Ansgario se tornó sinónimo de inicio, de primer contacto, de un momento en que algo nuevo fue introducido sin violencia, apenas por la presencia. Litúrgicamente, San Ansgario es celebrado en el día 3 de febrero, fecha que aparece de forma consistente en los calendarios de la Iglesia Católica, especialmente en las regiones de Alemania y de Escandinavia. Esa celebración no surgió como una exaltación triunfal, sino como un memorial de fidelidad. Las lecturas asociadas a su fiesta suelen enfatizar la misión, la perseverancia y el anuncio del Evangelio en contextos difíciles. En algunas comunidades locales, sobre todo en Bremen, la fecha fue marcada por procesiones discretas, oraciones silenciosas y celebraciones que resaltaban más la humildad del santo que hechos extraordinarios. Su fiesta litúrgica se tornó, así, un reflejo fiel de su vida. Profunda, sobria y desprovista de ostentación. Con el desarrollo de la devoción popular, comenzaron a surgir relatos de milagros atribuidos a la intercesión de San Ansgario, especialmente tras su muerte. Las fuentes medievales mencionan curas ocurridas junto al local donde sus restos fueron venerados, sobre todo de enfermedades persistentes que habían resistido a otros tratamientos. Esos relatos no describen fenómenos espectaculares, sino curas graduales, acompañadas de oración constante y profunda confianza. En consonancia con su vida, los milagros atribuidos a Ansgario no se caracterizan por lo extraordinario visible, sino por la transformación silenciosa del sufrimiento humano. Muchos de esos testimonios hablan de alivio interior, paz ante la enfermedad y fuerza espiritual para enfrentar el dolor, aspectos considerados, en la época, signos claros de intervención divina. Entre los hechos misteriosos ligados a su figura, hay narrativas que hablan de una presencia espiritual continua en las regiones del norte. Algunas crónicas relatan que en momentos de crisis, especialmente durante nuevas olas de invasiones o persecuciones, monjes y fieles afirmaban sentir una protección inexplicable al invocar el nombre de Ansgario. En Bremen hay registros de que, durante períodos de amenaza inminente, comunidades se reunían junto al local asociado al santo, creyendo que su intercesión había salvado la ciudad de destrucciones aún mayores. Esos relatos no pueden ser comprobados históricamente en los moldes modernos, pero revelan la fuerza simbólica y espiritual que su memoria adquirió a lo largo de los siglos. Otro elemento recurrente en las tradiciones es la asociación de San Ansgario con la luz en medio de la oscuridad. En regiones donde los inviernos son largos y la noche domina gran parte del año, surgieron narrativas que lo describen como el portador de la luz que no se apaga. Algunas de esas historias hablan de viajantes que, perdidos en bosques o durante tempestades, habrían encontrado orientación tras invocar su ayuda. Más que relatos literales, esas narrativas expresan una verdad simbólica profunda. Ansgario fue recordado como alguien que guiaba cuando no había caminos claros, tanto física cuanto espiritualmente. Ciudades e instituciones también perpetuaron su nombre a lo largo del tiempo. Escuelas, iglesias y hasta barrios en regiones de Alemania y de Escandinavia fueron dedicados a San Ansgario, especialmente a partir de la Edad Media tardía. Esas dedicatorias no surgieron por acaso, sino reflejaban el deseo de asociar esos espacios a valores como perseverancia, misión y fidelidad. En Hamburgo el nombre Ansgar se tornó relativamente común, signo de que su memoria había penetrado en el tejido cultural de la región. Dar ese nombre a un niño era simbólicamente
desear que ella cargara la misma coraje silenciosa del santo. Hay también relatos de sueños y visiones asociados a su intercesión. En algunas tradiciones monásticas se menciona que misioneros que enfrentaban dificultades en el norte europeo afirmaban haber soñado con Ansgario, que los alentaba a no abandonar la misión. Esos sueños eran interpretados como signos de continuidad espiritual, una especie de confirmación de que la obra iniciada por él permanecía viva. Independientemente de su interpretación literal, esos relatos refuerzan la idea de que Ansgario fue percibido como un compañero espiritual de aquellos que enfrentaban los mismos desafíos que él había conocido en vida. A lo largo de los siglos, teólogos e historiadores pasaron a destacar San Ansgario como una figura única entre los misioneros medievales. Diferente de otros santos asociados a conversiones en masa o milagros espectaculares, su santidad fue reconocida por la constancia. Ese reconocimiento influenció la forma como su devoción se desarrolló. Él no se tornó un santo de grandes romerías populares, sino un santo profundamente respetado en ambientes monásticos, académicos y misioneros. Su figura pasó a ser invocada especialmente por aquellos que trabajaban en contextos difíciles, donde los frutos no eran inmediatos. Así, este capítulo extra revela un San Ansgario que continúa vivo en la memoria de la Iglesia no apenas como personaje histórico, sino como presencia espiritual. Ciudades, fechas litúrgicas, relatos de milagros discretos y hechos envueltos en misterio componen un mosaico que amplía su historia. Él permanece asociado a los comienzos difíciles, a las misiones aparentemente fracasadas y a las victorias que solo el tiempo revela. Su veneración no se construyó sobre el espectáculo, sino sobre la fidelidad silenciosa, y es exactamente por eso que su memoria atravesó los siglos, profundamente enraizada en tierras que un día parecieron impenetrables.